Mauricio, contame qué es el Media Lab. Bueno, el Media Lab Beafid es un proyecto de la carrera de comunicación social que inició con un proyecto muy pequeño, resultado de repensar y reinventar el énfasis en cibermedios de la carrera. Pero el proyecto ha venido creciendo, se ha venido convirtiendo en un asunto viral eh, que está centrado fundamentalmente sobre el desarrollo de procesos de investigación, creación que incorporan las nuevas tecnologías y tecnologías en general, no tan nuevas, como una herramienta fundamental para contar historias, ¿Cuál es la filosofía del Media Lab? que es una filosofía de trabajo horizontal, colaborativo, de aprendizaje colectivo, de inteligencia colectiva, de aprendizaje, enseñanza par a par, donde el estudiante se convierte en gestor de sus propios proyectos, de sus propias aventuras, de sus propias experiencias. Lo que hemos querido es transformarnos, empezar a transformarnos en un Living Lab. Esto es en una red de laboratorios que se instala por ahora en instituciones públicas de la ciudad, desarrollando procesos de apropiación creativa de tecnologías de información y comunicación, como una herramienta nuevamente para contar historias. ¿Qué proyectos tienen en el Media Lab? Iniciamos dos proyectos que son muy importantes para nosotros. Uno en convenio con Medellín Digital, como parte de la operación de la política pública de inclusión digital con Robledo Aures, en donde vamos a transferir la experiencia del Media Lab a través de los estudiantes y de los profesores también, para que ellos creen sus propios relatos, sus propias narrativas en radio, televisión, periodismo digital, redes sociales, y un proyecto en Itagüí, en donde en ese municipio se está implementando una política de uno a uno con OLPC, y empezamos un trabajo de apropiación creativa. Entonces estamos, por ejemplo, fundando una XO-Band, que es un grupo musical, una serie de grupos musicales cuyo instrumento son las XO, y un trabajo de creación de un documental colaborativo hecho con fragmentos grabados por los estudiantes del colegio. Esos son el tipo de proyectos que nosotros desarrollamos. ¿Cómo es el proyecto de la entrega de computadoras uno a uno? Bueno, ese proyecto es un proyecto que gestiona la administración pública en Itagüí. O sea, ellos montan toda la propuesta de infraestructura y en asocio con Proyecto 50 y el Media Lab desarrollamos un proyecto que busca un ejercicio de apropiación creativa de esas herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de dos ejercicios concretos. Uno que se llama Itagüí un día, muchos días, que es un trabajo de creación colaborativa de un documental, en donde los estudiantes harán filminutos que luego se ensamblarán en un gran documental contando cómo es un día en Itagüí. En ese proceso está Diego Montoya y un equipo de estudiantes del Media Lab formando profesores y formando estudiantes. ¿Cómo es el proyecto en la institución educativa Aures? El proyecto de Robledo Aures es un convenio entre Proyecto 50, el Media Lab Beafid y Medellín Digital, que lo que busca es formar competencias del siglo XXI, basadas fundamentalmente en habilidades para contar historias a través de nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es fundar una emisora digital, un canal de televisión en streaming, una revista digital y un conjunto de proyectos a través de redes sociales para promover deseos, intereses, necesidades de los estudiantes del Colegio Robledo Aures. Son estudiantes de la Comuna 8, son estudiantes de instituciones públicas de bachillerato, de sexto a grado 11 de bachillerato. ¿Y qué características tienen estos estudiantes que van a esos colegios? Son estudiantes de estratos 1, 2 y 3, de una zona que es conflictiva dentro de la ciudad y que, digamos, lo que buscamos es que se conviertan en agentes de cambio social a partir de la comunicación y de la tecnología como base, pues, de la construcción de sus relatos. Parte de las apuestas del Media Lab con estos proyectos tienen que ver con el hecho de que tenemos que pensarnos como ciudadanos que se insertan en la sociedad de la información, del conocimiento y la comunicación en condición de productores. Es una actitud, digamos, y es una apuesta política en la medida en que si la base fundamental
de la economía y el poder político y simbólico en el siglo XXI es la información, es el conocimiento, es la comunicación. Pues parte de nuestra tarea es socializar esas herramientas para que los muchachos se inserten en condición de productores y de creadores fundamentalmente. ¿Cómo ves que estos estudiantes se apropian de esas tecnologías y producen contenidos? Lo que estamos buscando es que ellos se conviertan en gestores de sus propios contenidos y que generen proyectos asociados a sus territorios, a sus mundos de vida, a sus experiencias cotidianas, utilizando los distintos lenguajes y buscando que la biblioteca del colegio se convierta en un pequeño laboratorio, ¿sí? Asociado a sus apuestas creativas y a sus exploraciones. Esa es un poco la apuesta de Auras. ¿Cómo ves estas nuevas formas de pedagogía o de educación a partir de la integración con nuevas tecnologías? En la integración de nuevas tecnologías en la educación hay un reto fundamental, y es que nosotros comprendamos que el asunto no es un asunto solamente de dotación tecnológica, que ese es un aspecto fundamental y es la base, pero la transformación tiene que ver con el uso, la aplicación de otras metodologías y otros modelos de trabajo. En ese sentido, para nosotros es una apuesta fundamental en todos los proyectos, trabajar a partir del juego como base fundamental de cualquier proceso de aprendizaje, los retos como motivante y como detonante de aprendizajes autónomos y el trabajo colaborativo y la creación colectiva. Entonces, sobre esos modelos, una plataforma tecnológica adecuada o incluso insuficiente permite efectuar transformaciones significativas en los procesos porque vuelve a los estudiantes responsables de sus propios procesos de aprendizaje. En ese sentido, la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido más que exitosa, ¿no? Porque nosotros como profesores desaparecemos, nos volvemos profesores invisibles y el estudiante entra a primer plano a gestionar sus propios proyectos, sus propios aprendizajes y a compartirlos con sus compañeros. ¿Pero vos crees que los chicos aprenden? Definitivamente sí, aprenden incluso mucho más de aquello que aprenden por obligación. En estos modelos de trabajo se construyen dos agendas. La agenda que pone el currículo, que es como el mínimo necesario, pero la otra agenda, que es la más importante, tiene que ver con los aprendizajes que los estudiantes autogestionan, en la medida en que tienen como reto resolver problemas, contestar preguntas y generar soluciones en contextos reales. Parte de lo que está sucediendo con Aures, por ejemplo, es eso. Hay una agenda académica de base, en donde estamos preguntándonos por modelos uno a uno, por educomunicación, por incorporación de TICs en el aula. Eso hace parte de las lecturas básicas, pero el otro aprendizaje tiene que ver con lo que hacemos con los estudiantes, enseñando a otros estudiantes y resolviendo lo que implica el desarrollo del proyecto. Entonces, en ese sentido, hay doble aprendizaje, el que toca y el que quiere cada uno de los actores del proceso. ¿Vos crees que todos los contenidos se pueden enseñar a partir de estas nuevas dinámicas y estas nuevas tecnologías? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más los actores del proceso educativo están demandando que el conocimiento les sirva para resolver problemas de su contexto o para plantear y resolver asuntos que tienen que ver con sus deseos y con su proyección personal y vocacional. Creo que sí, creo que es un asunto de creatividad de los docentes. Nosotros enseñamos materias que se supone son absolutamente teóricas, pero las teorías nos sirven como pretexto para pensar nuestras realidades, nuestros contextos y para inventarnos en el camino. Entonces, ¿vos crees que el docente con la tiza y el pizarrón enfrente de un aula de chicos mirándolo va a desaparecer? Creo que no va a desaparecer, pero creo que la potencia del contagio de estas experiencias de aprendizaje paulatinamente y de manera subrepticia va a ir transformando esos modelos. En la medida en que estas experiencias se convierten en experiencias más ricas, generan más retos y en lo personal te permiten crecer a vos como docente, pero además le permiten a los estudiantes, dicho por ellos mismos, crecer como sujetos. Entonces es una experiencia, este tipo de trabajos constituye una experiencia de aprendizaje cognitiva, pero constituye una experiencia emocional, vinculante y muy impactante para el que vive este tipo de procesos. ¿Crees que hay una democratización en el acceso a la cultura a partir de la difusión de Internet y las nuevas tecnologías?
Yo creo que hay una promesa todavía incumplida y creo que el reto de los distintos actores que están trabajando en el tema de educación y nuevas tecnologías es lograr que esa promesa se cumpla. Hay condiciones que permiten que cualquiera pueda tener su canal de televisión, que cualquiera pueda tener su radio en internet, su sistema de publicación, que cualquiera comparta herramientas que antes estaban reservadas para quien tenía dinero y quien lo podía pagar o para especialistas solamente. Sin embargo, hay un contexto político de legislación, el caso del recrudecimiento de las políticas de protección de propiedad intelectual que limitan ese acceso y que limitan esa democratización que está como promesa. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad muy fuerte de nosotros como actores del sector educativo, como actores de la sociedad civil, en presionar para que haya transformaciones en ese sentido. En América Latina creo que estamos avanzando en políticas de inclusión y de acceso. Nos falta, pero estamos avanzando. Pero creo que el tema más fuerte tiene que ver con la siguiente etapa, que es insertarnos en condición no solamente de receptores, sino de productores y de actores creativos en el sistema de industria y entretenimiento internacional, ¿no? Que es el eje pues, de valor contemporáneo. ¿Cómo ves el mapa digital en Medellín? Creo que Medellín es una ciudad particular que ha logrado consolidar una política pública de inclusión digital, que ha logrado configurar un modelo de inclusión digital financiado con dineros públicos, pero también con colaboración de entidades privadas. El hecho de que las empresas públicas de Medellín, de que UNE Telecomunicaciones sean empresas públicas que reinvierten sus excedentes en las políticas de educación e inclusión digital, le dan una fortaleza a Medellín en particular respecto al resto del país y respecto a otras ciudades en América Latina. Unas empresas públicas que son eficientes, pero que además están comprometidas con la transformación educativa y con la inclusión digital y tecnológica, son una clave muy importante, creo, para ese proceso de democratización y acceso. Medellín en Sudamérica es un ícono de la integración digital, ¿no? Y el acceso digital para toda la población y la gestión cultural. ¿Por qué crees que eso es tan eficiente acá? Porque además de unas políticas públicas claras, hay una base comunitaria, ONGs, grupos de muchachos y muchachas que se han comprometido con los procesos de transformación en sus contextos. El caso de Platoedro, el caso de Hiperbarrio, son casos paradigmáticos. Son jóvenes que se han comprometido a hacer transformaciones valiéndose de nuevas tecnologías como herramienta. Entonces hay desde el sector público una apuesta grande, desde el sector privado una complementación de las políticas públicas y desde la sociedad civil colectivos que con recursos o sin recursos se comprometen a involucrar a jóvenes como ellos en esos procesos de acceso, inclusión y de transformación. ¿Vos crees que para la integración digital es necesario que conviva lo público y lo privado? En el caso de la experiencia que nosotros estamos viviendo, creo que es necesario y que es posible. La combinación de política pública, de empresas privadas, de instituciones de educación pública y de educación privada en estos procesos es fundamental, porque no es un asunto de o lo público o lo privado, es un asunto de construcción de país, de construcción de ciudad, de construcción de redes, de conversaciones sur-sur. Creo que ese es un reto y eso es posible solamente si distintos actores con distintas perspectivas entran a dialogar en una polifonía de voces, de esfuerzos, de acciones, de visiones. ¿Cómo ves América del Sur digital? Estamos avanzando. Creo que nos falta conversar más, pero estamos empezando a conversar. Los casos de Uruguay con Plan Ceibal, los casos de Perú con una política fuerte de inclusión, el caso argentino con Conectar Igualdad. Bolivia está empezando un proceso interesante en algunos esfuerzos que se están haciendo en distintas instituciones. Brasil tiene apuestas interesantes. México tiene apuestas en donde los jóvenes son vinculados como líderes de inclusión digital. Creo que hay un movimiento muy fuerte en este momento. Lo que creo que hay que intensificar son las conversaciones, las relaciones, los vínculos, los encuentros para poner a conversar experiencias. Pero creo que hay apuestas interesantes. ¿Cómo ves el futuro? El futuro
creo que lo estamos inventando y creo que el reto más importante con los modelos de Media Labs, de Living Labs, de Hack Labs, de este modelo de EduPunk es convencer a quienes participan en estos procesos que son gestores y que son inventores de su propio futuro y que el futuro es hoy y lo estamos inventando. Creo que sobre esa consigna estamos inventando una cantidad de futuros posibles, múltiples. Hay retos, hay muchos retos, hay muchas dificultades que tienen que ver con eso, con cómo algunas corporaciones y algunas industrias están intentando salirle al paso a una cultura que está soportada en la libertad, que está soportada en la democracia, el libre intercambio, en otras economías del sentido, pero es un futuro prometedor. Creo que nosotros tenemos el privilegio de vivir una época que ninguna otra generación ha vivido. Y creo que nosotros como jóvenes, todavía me cuento dentro de los jóvenes, estamos llamados a asumir ese reto con altura, ¿no? Y con responsabilidad y con creatividad. ¿Qué es el EduPunk? El EduPunk es un antiestilo pedagógico, es un antimodelo pedagógico que se está reinventando permanentemente. Busca fundamentalmente horizontalizar las relaciones en el espacio de aula, traer el mundo de vida cotidiana de los estudiantes al aula y sacar el aula a los espacios de vida cotidiana, rompiendo los muros de las escuelas y conectando la escuela con las realidades y los contextos locales. ¿Cómo ves el software libre en Sudamérica? Creo que todavía tenemos un camino por recorrer que tiene que ver con no solamente ser adoptadores de software libre y usuarios, ahí hay una tarea importante, sino además convertirnos en desarrolladores. Pero hay unas comunidades que están empezando a socializar, a usar, a requerir y a demandar herramientas de software libre. Ahí creo que hay un reto importante, más en términos de convertirnos en programadores, para que no nos programen, como decía Alejandro Pichitelli, convertirnos en generadores de soluciones nuestras. Pero creo que en general la cultura libre, las lógicas de distribución y de trueque que propone Creative Commons están tomando mucha fuerza y creo que son una clave importante para los diálogos sur-sur.